Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Luz y antes que nada quiero agradecer al comité organizador de la Noche de las Estrellas por haberme invitado a participar en este evento. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la explosión estelar que ilumina las galaxias. Vamos a hablar un poquito de las galaxias, de cómo están formadas y sus características principales. Entonces, bueno, debido a la modalidad en la que se está llevando a cabo este evento, yo puedo estar pendiente de lo que ustedes escriban en comentarios o en mensajes. Entonces voy a tratar de contestar todas sus dudas. En cualquier momento que ustedes tengan una pregunta la pueden hacer y yo voy a tratar de contestarla. Y también si quisieran preguntar algo después de la charla, les dejo también mi correo electrónico para cualquier duda que pueda surgir. Entonces, bueno, para inaugurar esta sección de comentarios, en la lámina les estoy mostrando una imagen que es una fotografía tomada del Gran Telescopio de Canarias, que se encuentra en las Islas Canarias, en España. Y bueno, quisiera preguntar si alguien sabe qué es ese manchoncito de estrellas que vemos ahí, ese conjunto de estrellas, si alguien sabe qué es. Bueno, entonces para comenzar quiero mostrarles esta lámina que está aquí. Esta lámina yo la tomé ocupando el software Stellarium. Este es un software muy popular entre la gente que le gustan las estrellas porque, bueno, es un software gratuito que ustedes pueden instalar en su computadora y es muy didáctico y es muy popular porque nos permite ver el cielo, tener mapas del cielo en diferentes épocas que ya pasaron, épocas del futuro. Y bueno, esto que les estoy mostrando es cómo se veía el cielo de la ciudad de Puebla el día de hoy, pero a las 4 de la tarde. Entonces, como vemos, pues es de día y pues no podemos ver las estrellas. Pero estas marquitas que vemos, estas líneas, son las constelaciones. Cada punto de la línea, cada unión entre líneas nos representa el lugar donde se encuentra una estrella. Entonces, lo que les quiero mostrar con esta lámina es que aunque sea de día y no podamos ver las estrellas por la luz del sol, los objetos celestes siempre están en el cielo. Ahora les muestro esta lámina. Esta lámina también la tomé con Stellarium y esto sigue siendo el cielo de la ciudad de Puebla, pero si lo pudiéramos ver el día de hoy a las 10 de la noche, sin contaminación atmosférica, sin contaminación lumínica, y si de alguna manera le pudiéramos quitar la atmósfera a la Tierra, así es como veríamos el cielo. Entonces quiero empezar comentando que aunque vemos muchos puntitos brillantes aquí, no todos estos puntitos nos representan estrellas. Podemos tener una gran variedad de objetos astronómicos que podemos ver en el cielo. Muchos no los podemos ver a simple vista y la mayoría de estos, debido a la lejanía que se encuentran de nosotros los vemos como puntitos brillantes. Pero estos objetos que podemos tener pueden ser planetas, podemos tener planetas, la luna también la podemos ver. No los podemos ver así, pero pues vemos los puntitos brillantes. También podemos tener nebulosas. Las nebulosas son objetos, son regiones del universo, de la galaxia también, donde tenemos grandes concentraciones de polvo y de gas, y esto es lo que forma las estrellas. El polvo y el gas son la materia primaria de donde se forman las estrellas. Entonces las nebulosas, como vemos en esta imagen, tienen una gran cantidad de polvo y gas y esto contribuye a que sean regiones de formación estelar, que pues también brillan y también las podemos ver en el cielo. Sin embargo, pues por lo mismo, a la lejanía a la que estamos, no las podemos ver como se ven en las imágenes, sino que las vemos como puntitos. Todas estas imágenes que les estoy mostrando las tomé de la página oficial del Telescopio Espacial Hubble, que es, bueno, lo que estamos conmemorando en este evento de la Noche de las Estrellas, el aniversario del telescopio. Otros objetos que podemos tener son, por supuesto, estrellas. La mayoría de lo que observamos en el cielo nocturno son estrellas, pero también tenemos estos objetos que son cúmulos estelares. Los cúmulos estelares son regiones de grandes conjuntos de estrellas. Pueden tener cientos de miles de millones de estrellas y aunque son muchas estrellas debido a la lejanía a la que estamos de estos objetos, pues los observamos como puntitos nada más. También podemos tener agujeros negros, aunque estos no los podemos ver ni a simple vista ni con telescopios, excepto esta imagen. Esta es la primera imagen que pudimos tomar de un agujero negro, pero también se encuentran en el cielo nocturno.
Y bueno, por supuesto, muchos de estos puntitos brillantes que observamos en el cielo en la noche también son galaxias. Tenemos galaxias de diferentes formas, de diferentes tipos, y ahorita vamos a hablar un poquito más. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la definición básica de qué es una galaxia. Las galaxias son conjuntos de gas, polvo, miles de millones de estrellas, y a veces estas estrellas pueden estar acompañadas de sus sistemas planetarios. Actualmente se han descubierto muchas estrellas que no están solas, que vienen también con planetas, y la principal característica de una galaxia es que todos estos componentes están unidos por la gravedad. La misma gravedad que nos mantiene unidos a la Tierra es la gravedad que mantiene unidas a las galaxias. Sin embargo, aunque este concepto que les estoy dando es una definición muy clara y es muy básica, en realidad no tiene menos de 100 años que nosotros como humanidad o como los astrónomos lo utilizan como un concepto definido. Entonces, ¿por qué se debe esto? Antes, la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, sabíamos que existía, ya sabíamos que formábamos parte de la Vía Láctea, sin embargo, no teníamos certeza de que existieran otras galaxias. Aunque el concepto, como les menciono, es nuevo, no se había utilizado antes, ya se habían estudiado las galaxias, solo que simplemente se les llamaba nebulosas. Nebulosas porque, como les menciono, es un conjunto de estrellas. Y bueno, entonces para comenzar, a finales del siglo XVIII, el astrónomo William Herschel llegó a dos conclusiones importantes. La primera es que todas las estrellas que observamos desde la Tierra se encuentran en un mismo disco y que la nebulosa llamada Vía Láctea son estrellas situadas en el plano central de este disco. Entonces, como les muestro en esta imagen, que es el observatorio ALMA, que se encuentra en el desierto de Atacama, en Chile, este conjunto de estrellas, que también les mostré al principio, se le llamaba nebulosa Vía Láctea. Y lo que resume Herschel es que estas se encuentran en un mismo disco y que nosotros lo vemos como esa línea de estrellas debido a nuestra ubicación en este disco. Nada más como un paréntesis, les quiero decir que estas imágenes, la primera que les mostré de la Vía Láctea y esta del desierto de Atacama, aunque podrían parecer muy fantasiosas o generadas por computadora, en realidad son fotografías reales que se tomaron del cielo, pero estos se toman los telescopios se encuentran en lugares donde no hay una gran contaminación lumínica ni atmosférica para poder tener observaciones. Y entonces, si nosotros viviéramos en zonas sin tanta contaminación, tanto lumínica como atmosférica, podríamos ver imágenes como estas desde cualquier parte del mundo. Bueno, a lo que se refería William Herschel con esto de que estamos observando esta línea por nuestra perspectiva, es que, bueno, esta imagen que les muestro aquí es la galaxia M96, que la pongo en particular porque es muy parecida a nuestra galaxia, es una galaxia espiral, tenemos unos brazos bien definidos, y entonces si nosotros pudiéramos ver la Vía Láctea desde arriba, o sea, si saliéramos de la Vía Láctea de nuestra galaxia y la viéramos desde arriba, tendríamos una imagen muy parecida a esta, marcando los brazos espirales, y tenemos el disco es lo que contiene a los brazos espirales. Entonces nosotros estamos viendo la galaxia desde arriba. Y si poco a poco la fuéramos girando hasta estar completamente horizontales, nosotros nos encontramos en medio de estos brazos. Entonces es lo que propone Herschel, que si nosotros fuéramos girando, esta tampoco es la Vía Láctea, esta es la galaxia 106 del catálogo de Messier, es la galaxia 106. Lo fuéramos girando, que es lo que quiero ilustrar con esta imagen, podríamos poco a poco hasta obtener una imagen como las que les muestro aquí, que es la galaxia del sombrero, tener una línea. Entonces, en esta imagen podemos ver esta línea, que es el conjunto de estrellas y gas de polvo de la galaxia del sombrero, y entonces es lo que propuso Herschel, que nosotros vemos esta línea de estrellas debido a nuestra posición. Nosotros nos encontramos dentro de este disco y entonces lo que observamos es una línea de estrellas como la que les muestro aquí. Bueno, como les menciono, aunque el concepto de galaxia es nuevo relativamente, ya se habían estudiado las galaxias, simplemente que se les conocía como nebulosas porque eran conjuntos de estrella. Entonces, durante el siglo XIX hubo un gran debate entre los astrónomos donde se discutía si
nuestro universo, que es como se le conocía a la Vía Láctea, nosotros asumíamos que todo formaba parte de un solo conjunto, era el único, o si existían algunos otros universos, islas, que es como se les llamaba. Esto significa que se discutía si todo el universo era la Vía Láctea o si había algunos otros sistemas que eran parecidos, pero que se encontraban separados. Esto quiere decir que si había otras galaxias. Y durante mucho tiempo este fue un debate que hubo entre los astrónomos, porque algo que podemos decir es que un científico no puede decir o afirmar alguna teoría sin tener pruebas. Entonces este debate se resolvió finalmente hasta el siglo XX, determinando las distancias de esos objetos que no sabíamos si estaban dentro o fuera. Y esto lo hizo el astrónomo estadounidense Edwin Hubble en 1925. Él determinó la distancia a la nebulosa de Andrómeda y determinando esta distancia se estableció que estaba fuera de la Vía Láctea. Entonces la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia más grande, más cercana a nuestra galaxia, que estaba fuera de la Vía Láctea y fue la primera a la que se le llamó galaxia y dejó de ser la nebulosa de Andrómeda para ser la galaxia de Andrómeda. Entonces, bueno, volviendo a Stellarium, ahora les muestro, este sigue siendo el cielo de la ciudad de Puebla, ahora a las 11 de la noche. Y aquí les muestro, es como si estuviéramos viendo en la misma dirección, pero lo estuviéramos viendo un poco más abierto, el ángulo que podemos observar de estrellas. Entonces, en esta lámina podemos ver muchos objetos, podemos ver estrellas, podemos ver el Sol, podemos ver diferentes planetas. Y si nosotros hiciéramos un zoom al centro de esta imagen, lo que observaríamos sería la gran nube de Magallanes, es una galaxia, y su compañera, la pequeña nube de Magallanes. Estas dos galaxias tienen forma de nubes, por eso se les llama nubes. Son las galaxias más cercanas al planeta Tierra, son las galaxias más cercanas a la Vía Láctea. Y aunque les mencionaba que la galaxia de Andrómeda es la más cercana, lo que pasa es que la galaxia de Andrómeda es la galaxia más grande, más cercana a la Vía Láctea, y estas son galaxias pequeñas. Entonces, bueno, ya les hablé de galaxias espirales y ahora les muestro esas galaxias que tienen formas de nubes. Entonces podemos ver que hay diferentes formas. Entonces, esto fue un problema que los astrónomos también se dieron cuenta, que había diferentes tipos. Entonces, Edwin Hubble se dio cuenta que había diferentes tipos de galaxias y los clasificó de acuerdo a su forma, es decir, cómo se observaban. Entonces, él dio 3 clasificaciones básicas: galaxias elípticas, galaxias espirales y galaxias irregulares. Estas 2 clasificaciones básicas se siguen ocupando a la fecha, aunque se han agregado algunas otras características o subclases, pero esta es la clasificación básica que dio Hubble. Y la dio utilizando esto que se conoce como diagrama de diapasón de Hubble, por la forma que tiene el diagrama cuando se presentó. Y lo que Hubble proponía es que esos diferentes tipos de galaxias representaban diferentes estados evolutivos de una galaxia. Sin embargo, ahora se sabe que esto no es necesariamente cierto, sino que las galaxias pueden tener diferentes formas independientemente del estado de evolución. Y esto sobre todo porque las galaxias interactúan con el medio que las rodea o interactúan con otras galaxias. Entonces vamos a hablar un poquito de las características de cada de los 3 tipos principales. Entonces empezamos con las galaxias elípticas. Esta galaxia que les muestro en la lámina es la galaxia I-2006. Y bueno, estas galaxias se les llama elípticas porque tienen forma de elipses y la vemos así como un plano. Y si pudiéramos ver la galaxia completa en 3D, lo que veríamos sería algo así como un balón de fútbol americano, o más o menos esta forma. Y una de sus características es que su distribución de la luz va disminuyendo desde el centro hacia afuera. Es decir, estas galaxias son muy brillantes y en el centro y va disminuyendo un poco. Otra característica importante es que estas galaxias no están girando respecto a un eje determinado en una dirección y que las estrellas que se encuentran en esta galaxia tampoco están siguiendo una trayectoria definida, sino que tienen trayectorias aleatorias. Y también algo que podemos ver en esta imagen es que ya no tienen gas ni polvo.
Esto se traduce en que ya no están formando estrellas y que sus estrellas son sobre todo estrellas viejas, ya que como les mencionaba al principio, las nebulosas son polvo. Entonces este polvo usualmente nos obstruye la luz y estas galaxias son completamente brillantes. Entonces podemos decir que estas galaxias ya no tienen nebulosas, ya no están formando estrellas, sino que están formando, ya todas sus estrellas son viejas. El siguiente tipo de galaxias que tenemos son las galaxias espirales. Las galaxias espirales son como nuestra Vía Láctea y estas se dividen en dos, espirales normales y espirales barradas. Bueno, las galaxias espirales en general constan de un bulbo central, que es como una pelotita que está en el medio de la galaxia, un disco plano alrededor de este bulbo, y en el disco es donde encontramos gas y polvo, y también es en esta zona donde se forman las estrellas. Para las galaxias espirales, como les menciono, hay dos tipos, las barradas y las normales. Las normales son como las que les mostraba al principio, de donde podemos ver que sus brazos espirales pareciera que surgen justo del centro de la galaxia. Pero las espirales barradas tienen una especie de rectangulito en el centro y es de esta barra de donde salen los brazos espirales. Por eso tenemos dos tipos. Y en estas galaxias, como les mencionaba, en los brazos es donde se encuentra el material como gas y polvo y por lo tanto es donde se forman principalmente las estrellas. Y el último tipo de clasificación que dio Hubble fueron las galaxias irregulares. Como les mencionaba, esta es una clasificación que tiene que ver con la forma de las estrellas, cómo se ven cuando nosotros las vemos en el telescopio, cómo se ven. Y bueno, las galaxias irregulares, sus características es que no se ajustaban en otra forma, no tenían una forma definida de las que ya había definido Hubble. Y aunque hoy en día seguimos usando este nombre como irregular, se aplica ahora ya solo para galaxias pequeñas que carecen de una estructura espiral o alguna otra estructura definida. En estas galaxias tenemos dos tipos, las galaxias irregular de tipo 1 e irregular de tipo 2, donde la principal característica es que las irregulares de tipo 2 contienen grandes cantidades de polvo y se cree que su forma irregular se debe a colisiones o interacciones con otras galaxias. Ahora, dentro de esta clasificación que tenemos de galaxias irregulares, hay otro tipo de galaxias que ya no tienen que ver con su forma, sino que estamos hablando de una característica especial, que es lo que se conoce como galaxias starbursts o galaxias con brotes de formación estelar. Y esto lo que nos habla es de la tasa de formación que están teniendo estas galaxias. Entonces, a lo que les quiero explicar un poquito de este concepto es que estas galaxias forman estrellas a una cantidad muy grande. O sea, un ejemplo es que si nuestra Vía Láctea forma cierta cantidad de estrellas, estas galaxias pueden formar 100 o 1000 veces más estrellas en el mismo tiempo que la Vía Láctea. Entonces, bueno, les voy a hablar un poquito nada más para aterrizar estos conceptos que les he estado explicando sobre la galaxia NGC 1569, es esta galaxia que podemos ver en esta imagen, que es una galaxia que yo he tenido la oportunidad de estudiar y que tiene muchas características muy especiales que la hacen especial y muy interesante de estudiar. Entonces, como podemos ver, esta galaxia no tiene una forma. Podemos ver que está formando muchas estrellas, tenemos muchos puntitos y muchas regiones de formación estelar. Entonces, esta galaxia tiene este proceso que les acabo de mencionar de brote estelar. Entonces, bueno, una de sus características es que es una galaxia irregular barrada de tipo Magallanes, que es como las galaxias que les mostré al principio, las nubes de Magallanes, que tienen estas formas irregulares y parecen nubes si las viéramos desde otra perspectiva. Son galaxias irregulares. Aquí podemos ver conceptos básicos como su masa, su distancia o su brillo superficial, también su diámetro. Y bueno, las características que les mencionaba que las hacen muy especiales es que tiene dos supercúmulos estelares evolucionados muy masivos y esto quiere decir que está formando estrellas a una gran cantidad en dos regiones diferentes, al menos. O sea, forma en otras regiones, pero tiene su formación estelar sobre todo concentrada en estos dos supercúmulos que se les llama NGC 1565A y NGC 1565B.
En particular, el cúmulo NGC 1569A es el más brillante y está formado por dos cúmulos estelares, es en realidad un cúmulo binario. Entonces, esta galaxia, a pesar de ser muy pequeña y que pudiera a simple vista no ser muy interesante, tiene características especiales como este fenómeno de starboard, estos supercúmulos, que además las estrellas en cada supercúmulo son en etapas diferentes. Aquí en un cúmulo podemos tener estrellas más viejas y en el otro son estrellas más jóvenes. Entonces, todas estas características especiales en esta galaxia, la razón por la que es muy interesante de estudiar es que no se sabe por qué se forman estas regiones o por qué esta galaxia presenta un brote estelar tan grande y tan intenso, y además muestra algunos otros fenómenos como grados de ionización altos. Los grados de ionización quieren decir, vienen dados respecto a la temperatura de las estrellas. Entre más temperatura tengamos, más gas ionizado tenemos alrededor. Entonces también tenemos aquí gas ionizado en diferentes maneras. Tenemos una galaxia, y esta además es una galaxia pequeña. Un dato interesante, ahora que estamos en el marco del telescopio espacial Hubble, es que se habían hecho estimaciones ya de la distancia a esta galaxia, pero ahora cuando se lanzó el telescopio y se observó la galaxia, se pudo cambiar esta distancia con medidas más certeras. Y esto es algo para lo que el telescopio espacial Hubble también es muy útil. Todas las imágenes, por ejemplo, que les mostré, yo las tomé del sitio web del telescopio espacial Hubble, el que todo el mundo puede entrar y observar las imágenes, porque nos dio otra perspectiva de las cosas. Ya podíamos ver todo en una gran definición y y además tener observación de muchos objetos por muy lejos que estuvieran. Sobre todo el telescopio espacial Hubble pues nos ha ayudado a entender algunos otros fenómenos, sobre todo de galaxias. Y bueno, como les mencionaba, esto que les acabo de explicar sobre la galaxia NGC 1569 era un poquito para aterrizar estos conceptos que les traté de comentar al principio. Como les mencioné, cualquier duda que tengan la pueden escribir en los comentarios o enviármela por mensaje y yo voy a tratar de contestarla. Y bueno, eso es todo lo que les quería comentar por hoy. Espero que tengan una buena noche.